Penalti a Lamine que pita Marciniak y el VAR anula. La entrada de Mkhitaryan al extremo del Barça con 2-2 es fuera del área, pero el extremo aguanta y el contacto es dentro, pero el polaco no consulta ni el monitor. Con 2-2 en el marcador, en el minuto 68, Marciniak pitó penalti de Mkhitaryan a Lamine Yamal, pero el VAR, con los personajes de cómic Denis Sigler y Paul Van Boekel, los holandeses que todo lo ven en contra del Barça, le llamaron para anularlo. El árbitro polaco hizo caso y lo retiró sin consultarlo en el monitor. La acción es polémica. El jugador del Inter entra a Lamine fuera del área, pero el extremo del Barça aguanta la embestida y el contacto se produce dentro. Penalti de libro. El reglamento dice que la falta se marca donde se produce el primer contacto. Y el contacto real es dentro del área. La falta posterior, ensayada, con remate final de Lamine, la desvió de Jong cuando iba a portería, aunque quizás Sommer llegaba para desviar el disparo. El encuentro comenzó con un dominio del Inter en la primera mitad. Lautaro Martínez abrió el marcador en el minuto 21, aprovechando un contragolpe letal. Justo antes del descanso, Hakan Çalhanoğlu amplió la ventaja desde el punto de penalti, dejando al Barça con una desventaja de 2-0 al término de los primeros 45 minutos. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick mostró una notable capacidad de reacción en la segunda parte. Eric García y Dani Olmo anotaron en un lapso de 6 minutos, igualando el marcador y devolviendo la esperanza al conjunto azulgrana. En el minuto 87, Rapin parecía sellar la remontada con un gol que colocaba al Barça por delante en la eliminatoria. Cuando todo apuntaba a una clasificación del Barcelona, Francesco Acerbi empató el partido en el tiempo añadido, llevando el encuentro a la prórroga. En el tiempo extra, Davide Frattesi marcó el gol definitivo en el minuto 99, tras una asistencia de Marcus Thuram, asegurando el pase del Inter a la final. El partido no estuvo exento de controversias. Una de las más destacadas fue la posible agresión de Íñigo Martínez a Francesco Acerbi. Según imágenes difundidas en redes sociales, Martínez podría haber escupido al defensor italiano tras el penalti convertido por Çalhanoğlu. Aunque Acerbi reaccionó airadamente, el árbitro, tras consultar con el VAR, decidió no sancionar la acción. Además, el joven Lamine Yamal fue protagonista de varias jugadas clave. En una de ellas, estuvo cerca de marcar, pero su disparo se estrelló en el poste. El portero del Inter, Jan Sommer, realizó varias paradas decisivas, especialmente ante Lamine, y fue nombrado jugador del partido por la UEFA. Había tensión en cada rincón del Meazza. Una noche cargada de historia, ruido, presión, banderas agitadas como espadas y una atmósfera que olía a guerra deportiva. El Inter y el Barça salían al campo con 3-3 en la ida, con toda Europa conteniendo el aliento. Los italianos, sólidos, con una mezcla de oficio, físico y sangre fría. El Barça, liderado por un Hansi que había resucitado competitivamente a un equipo desdibujado hace tan solo unos meses, llegaba con esperanza, talento joven y un espíritu irreverente liderado por un chico de apenas 17 años, Lamine. Szczęsny defendía el arco culé con un tempel de hielo. Era un once que hablaba de mezcla, juventud, riesgo, fútbol sin red. Íñigo Martínez era uno de los ejes de la zaga, escoltado por un Araujo imperial que asumía galones como si llevara 10 años en el club. La medular estaba en manos de un De Jong brillante, de un Fermín explosivo y de un Pedri que volvía a demostrar por qué era uno de los faros del proyecto. Arriba, Lamine, Dani Olmo y Robert Lewandowski eran dinamita con silenciador. El partido arrancó con un Inter agresivo. No pasaron ni 20 minutos antes de que Lautaro Martínez, tras una pérdida de Fermín en salida, definiera cruzado ante Szczęsny para el 1-0. El estadio estalló. El Barça, tocado, no se descompuso. Pero en el 38, un penalti señalado tras un contacto muy discutido de Íñigo sobre Di Marco terminó en el 2-0, con Çalhanoğlu engañando al portero polaco con tranquilidad. Hansi, al borde del área técnica, pedía calma. Sabía que el equipo tenía fútbol y carácter para revertirlo. Y así fue. En la segunda parte, el Barça resucitó. Primero fue Eric García, sí, Eric, quien, en una jugada a balón parado, recogió un rechace y fusiló al fondo de la red. Minuto 52. Luego, Dani Olmo encontró un balón entre líneas y con un disparo raso pegado al palo puso el 2-2. El Inter se tambaleaba.
El Barça olía sangre. Y entonces, el delirio. En el 87, una jugada coral, tejida desde los pies de De Jong y con toque final de Pedri, terminó en asistencia para Raphinha, que empujó a la red el 2-3. El banquillo blaugrana enloquecía. Los italianos, al borde del abismo, miraban al marcador sin creérselo. Era la remontada. Era la final en Múnich. Pero el fútbol, cruel, no perdona distracciones. En el añadido, cuando el Barça ya defendía en modo supervivencia, Acerbi remató un córner en el segundo palo para el 3-3. El silencio fue total en el lado culé. El partido, al tiempo extra. Ahí llegaron más emociones. En el 99, Frattesi, recién ingresado, remató un pase atrás de Marcus Thuram para el 4-3. Gol de clasificación. El Inter defendió con el cuchillo entre los dientes. El Barça, con el alma colgando, lo intentó todo. Y entonces llegó la gran polémica. Minuto 113. Lamine, en un slalom prodigioso, entró en el área y fue arrollado por Mkhitaryan. Marciniak señaló penalti. El Barça lo celebraba como un gol. Pero el VAR, con Igler Van Boekel al mando, llamó al árbitro y lo anuló. Sin revisar monitor. El golpe, fuera del área según la versión oficial, pero las repeticiones mostraban que el contacto definitivo fue dentro. Lamine, tendido en el suelo, se levantó fuera de sí. Gritaba que lo habían robado. Robert Lewandowski lo sujetaba mientras protestaba también. Hansi, enloquecido, pedía una explicación. No hubo. Solo impotencia. Solo rabia. El Barça se fue eliminado. El Inter, a la final. Lamine lloró en el túnel. Szczęsny, con la mirada helada, no entendía nada. Íñigo, entre dientes, soltaba maldiciones. Raphinha pateó una botella. Y en toda Europa se volvió a hablar de eso que nadie quiere decir, pero muchos piensan que al Barça, en Europa, no lo arbitran igual. El VAR entró en acción. En la cabina, dos nombres malditos para el barcelonismo, Paul Van Boekel y Dennis Igler. Holandeses. Una dupla que el entorno azulgrana ya había señalado en otras noches negras de Europa. Llamaron a Marciniak. Lo que siguió no se creyó en vivo, ni se acepta aún horas después. El colegiado polaco, sin acudir al monitor, revirtió la decisión. Sin mirar. Sin revisar. Sin contemplar la gravedad de lo que estaba haciendo. Solo levantó el brazo y señaló una falta fuera del área. El estadio quedó congelado. El rostro de Lamine era una pintura del dolor. El joven cayó de rodillas. Gritaba: «¡Nos han robado!». No era teatralidad. No era pose. Era la furia de quien ha vivido ya demasiadas noches como esa en su corta carrera. Robert Lewandowski lo abrazó. Pedri protestaba con el puño cerrado. Araujo se acercó a Marciniak pidiendo explicaciones. Nadie entendía nada. Porque las repeticiones eran claras, el contacto dentro del área existía. No era discutible. Las cámaras mostraban el pie de Mkhitaryan sobre la pierna de apoyo del extremo blaugrana. Pero nada cambió. La rabia se volvió humo en los pulmones. A Lamine lo rodearon sus compañeros. Le hablaban al oído, intentaban calmarlo. Pero su mirada no se apagaba. Y no era por el penalti. Era por todo. Por la sensación de que al Barça, en Europa, las decisiones siempre pesan más si son en contra. Por las heridas del pasado, aún abiertas. Por el recuerdo de Roma, de Anfield, de París, de Múnich. Y ahora, de Milán. En el banquillo, los suplentes del Barça hablaban entre ellos sin bajar la voz. No era una queja suave. Era una indignación profunda. Si eso no es penalti, que nos digan qué es. La frase, dicha por un miembro del cuerpo técnico, se escuchó por encima del resto. Las cámaras enfocaban a Hansi, serio, rígido, como si estuviera conteniendo algo más que frustración. Sabía lo que venía. Sabía que no le iban a preguntar por táctica en la rueda de prensa. Que esa noche no sería sobre errores propios, sino sobre una decisión que cambió una eliminatoria de Champions.
Los minutos finales se jugaron con el alma rota. El Barça empujó sin fe, ya con los nervios crispados y la cabeza dividida entre la rabia y la incredulidad. Hubo una falta ensayada que casi termina en gol. El remate de Lamine iba directo a portería, pero lo desvió de Jong sin querer. Sommer ya no llegaba. Era el empate. Era el pase. Pero no. Otra vez no. El destino, o lo que fuera aquello, decidió otra cosa. El pitido final no trajo lágrimas inmediatas. Trajo silencio. El Barça cayó, sí, pero con la cabeza alta. ¿Por qué luchó? ¿Por qué creyó? ¿Por qué mereció? Porque el fútbol, muchas veces, no premia eso. Lamine fue el último en salir del campo. Se quedó de pie, mirando hacia la grada, como si no quisiera aceptar que todo había terminado. La cámara lo enfocó en primer plano. Ojos rojos, mandíbula apretada, el rostro de quien ha entendido demasiado pronto que en este juego, el talento no siempre basta. En zona mixta, no habló. No hizo falta. Las imágenes hablaban por él. Robert Lewandowski sí lo hizo. Breve, directo, cuando hay tanto en juego, no se puede tomar una decisión así sin revisar el monitor. Es inaceptable. A Hansi le costó contenerse. El VAR está para ayudar, no para decidir sin contexto. No es la primera vez que nos pasa. Y así, no se puede competir en igualdad. En las redes, el mundo del fútbol se dividía. Algunos periodistas italianos reconocían la duda, incluso la gravedad de no revisar la jugada. Exárbitros como Iturralde y Clattenburg coincidían en que la acción debía haber sido revisada. No es una interpretación. Es un hecho. El contacto se produce dentro, decía uno. Pero la UEFA callaba. Como siempre. Como en Roma. Como en París. Y mientras tanto, en Barcelona, ya se empieza a mirar al domingo. El clásico. El último gran duelo por la Liga. Una Liga que aún está viva, apretada, en llamas. Y que ahora se carga con una narrativa explosiva. Porque este Barça llega herido. Llega indignado. Llega con ganas de demostrar que lo que no le dejan hacer en Europa, lo hará en casa. Y ese fuego, esa rabia, esa herida que aún sangra, puede ser combustible. El penalti no señalado a Lamine no solo eliminó al Barça. Encendió algo. Lo que venga, nadie lo sabe. Pero lo que ya pasó, no se olvidará. Porque esa imagen, ese grito, ese nos han robado, ya es parte de la historia. Una historia que aún no ha terminado de escribirse. El ambiente en el estadio era irrespirable, de esos que parecen hechos para el cine, con el aroma agrio del acero y el fuego contenido. En las gradas, una marea azulgrana empujaba al Barça como si cada voz fuera un ladrido a la injusticia que se mascaba desde el primer minuto. El partido estaba empatado 2-2, pero no había igualdad alguna en las decisiones. Lamine, el joven prodigio del Barça, con sus piernas de goma y mirada desafiante, había sido derribado dentro del área por Mkhitaryan. La entrada fue dura, arrastrando la zancada desde fuera del área, pero el contacto definitivo, el impacto claro que hizo caer al extremo, se produjo claramente dentro. Marciniak, el árbitro polaco, no dudó y señaló el punto de penalti. El estadio rugió. No era solo una decisión justa, era un acto de redención tras una serie de partidos en los que el VAR había sido más verdugo que garante. Los jugadores del Barça se abrazaban, el banquillo celebraba, y en ese torbellino de emociones, Lamine se levantaba con el gesto serio de quien sabe que le acaban de devolver lo que le pertenecía. Pero entonces, como si el destino tuviera otros planes, los oídos de Marciniak crepitaron con la llamada desde la sala de videoarbitraje. Denis Sigler y Paul van Boekel, los ya conocidos antagonistas holandeses que parecían ver el reglamento con una lupa torcida cada vez que el Barça jugaba, le pedían revisar la jugada. Marciniak, frío y distante, caminó hacia el borde del campo, pero no hacia el monitor. No lo consultó. Tomó la decisión con la frialdad de quien ya tenía claro lo que iba a hacer. Anuló el penalti. El silencio se apoderó del estadio, roto segundos después por una oleada de abucheos, gritos e incredulidad. Hansi, en la banda, se llevó las manos a la cabeza. Lamine, aún jadeante,
apretaba los dientes. La furia le ardía en la mirada. No entendía nada. ¿Cómo era posible? Aguantó la embestida, cayó dentro, sintió la pierna de Mkhitaryan impactar contra su muslo. ¿Y ahora le decían que no era penalti? El joven extremo, criado en la cantera del Barça, educado en la ética del esfuerzo y la claridad del fútbol, sentía como esa pureza se desgarraba frente a él. Cuando el balón volvió a rodar, ya no era el mismo partido. El Barça seguía atacando, pero con una rabia envenenada que a veces impedía pensar. Lamine, con la camiseta empapada en sudor y el orgullo herido, pedía el balón en cada jugada. No era solo talento lo que mostraba, era hambre, era justicia, era venganza. En una jugada ensayada tras una falta cercana al área, el esférico le cayó a él. Se perfiló con la izquierda y soltó un disparo seco, bajo, cruzado. Iba a portería. Sommer ya se lanzaba, pero no llegaba. El balón rebotó en De Jong, su propio compañero, desviándose apenas. El gol no llegó. Ni siquiera eso. La impotencia se convirtió en gasolina. En cada balón dividido, los jugadores del Barça ponían una intensidad desmedida. Robert Lewandowski, en el área, peleaba con 3 defensas como si fuera el último partido de su carrera. Los laterales subían como un extremo más. Pedri distribuía con una mezcla de furia y elegancia. Pero el foco seguía en Lamine, porque en él se encarnaba la injusticia vivida, porque era su caída la que había sido ignorada, porque era su voz la que, minutos después del pitido final, iba a retumbar en todos los medios. Cuando el árbitro señaló el final del encuentro, Lamine no fue al centro del campo a estrechar manos. No se quitó la camiseta. No saludó a la grada. Fue directo hacia los periodistas que lo esperaban. Su mirada era la de alguien que ya no tenía ganas de morderse la lengua. Y entonces lo dijo, sin ambages, sin filtros: nos han robado. La frase voló como un misil por las redacciones. En minutos, las redes sociales ardían. Los analistas revisaban una y otra vez la jugada. El contacto, repetido a cámara lenta, mostraba lo que todos habían visto en directo. La entrada fue fuera, pero la falta fue dentro. Las imágenes no mentían. Lo que dolía no era solo el penalti no cobrado, era la sensación de que al Barça no se le juzga con el mismo rasero. Lamine, ese joven que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, que lleva en sus pies el legado de generaciones de futbolistas de la Masia, no habló con rabia gratuita. Sus palabras nacieron del hartazgo. Ya había visto cómo el club que lo formó sufría arbitrajes incomprensibles. Ya había sentido esa sensación de desamparo en otras noches europeas. Pero esta vez le había tocado a él. Y eso dolía más. En el vestuario, el ambiente era de funeral. Nadie levantaba la voz. Robert Lewandowski, con su experiencia de 1000 batallas, intentaba calmar a los más jóvenes. Hansi daba instrucciones técnicas, pero con la mirada perdida. Sabía que había sido una oportunidad robada. Una vez más, la tecnología, pensada para impartir justicia, había servido para lo contrario. Y en medio de todo, Lamine, sentado, con la toalla sobre los hombros, los ojos clavados en el suelo. Sus compañeros le hablaban, le tocaban el hombro, le ofrecían agua, consuelo, explicaciones. Pero él no respondía. La única imagen que tenía en su mente era la de su pierna siendo golpeada, su cuerpo cayendo dentro del área, y Marciniak señalando penalti. Luego, el susurro de los holandeses, la decisión sin mirar el monitor, y la injusticia. No era solo una jugada. Era un símbolo. Y él lo sabía. Esa noche, las tertulias deportivas no hablaron de táctica ni de goles. Hablaron de Marciniak, de Igler, de Van Boekel, de VARs que no miran, de árbitros que no se atreven, de un Barça que, pese a jugar con alma y sangre, se veía constantemente castigado por decisiones que nadie lograba justificar. Y en el centro de todo, la figura de Lamine. El niño que se convirtió en portavoz de la indignación culé. Las cámaras lo seguían. Los vídeos de su declaración se viralizaban. Y mientras tanto, él, encerrado en su habitación de hotel, repasaba la jugada una y otra vez en su mente. Quería entender.
Quería encontrar la razón, la lógica, el porqué. Pero no había. Solo quedaba el eco de sus propias palabras: nos han robado. En los días siguientes, el club publicó un comunicado. Pedía explicaciones formales. Reclamaba la revisión de protocolos. Solicitaba transparencia. Pero en el fondo sabían que eso no cambiaría nada. Los puntos perdidos no volverían. El gol que no fue no contaría. Y la herida, especialmente para Lamine, tardaría en cerrar. Pero tal vez, en esa herida, estaba también el germen de algo nuevo. Porque si algo había demostrado Lamine, más allá de su talento, era su capacidad para no callarse. Para poner voz a una generación de jugadores que ya no aceptan silencios. Que no se resignan. Que miran al árbitro a los ojos y dicen lo que piensan. Y eso, tal vez, es lo que más miedo les da a los de arriba. Con esta derrota, el Barcelona se despide de la Champions League y centra ahora sus esfuerzos en la lucha por el título de la Liga. Por su parte, el Inter de Milán espera al ganador de la otra semifinal entre Paris Saint-Germain y Arsenal para disputar la final en Múnich, buscando su cuarto título europeo y el primero en 15 años.